programa. Vamos a hablar del control genético de la síntesis de proteínas y otra cosa importante de la célula es la reproducción. Pero más nos vamos a centrar en la síntesis de proteínas. Esencial de la formación de nuestra asignatura. Tenemos que saber cómo se sintetiza la proteína. Las proteínas son las estructuras moleculares, las más importantes para la función de la célula. Entonces, estas proteínas se van a sintetizar a partir de una serie de reacciones que empiezan en el núcleo. Como ustedes saben, en el núcleo están los genes, son los genes. Estas estructuras que controlan la herencia, la transmisión de las características de la célula madre a la célula hija, luego controlan la función cotidiana de todas las células. Cuando hablamos de controlar la herencia de padres a hijos, es decir, los genes van a actuar durante la división celular, con el objetivo de que las células hijas sean idénticas a las células madres. Para las células madres, todas las características estructurales y de funcionamiento. Pero además, cuando hablamos de controlar la función cotidiana de todas las células del organismo, nos estamos refiriendo a que los genes determinan qué sustancias se van a producir a nivel de la célula, qué sustancias, en qué cantidad se van a producir, qué sustancias va a sintetizar la célula en sus diferentes estructuras. Estas sustancias son macromoléculas en general, como proteínas, hidratos de carbono, líquidos. En general, podríamos hablar de que las proteínas van asociadas a los hidratos de carbono, formando glucoproteínas, o a los líquidos formando glucolípidos, que participan en muchas de las estructuras, como la membrana celular, la membrana de los organismos citoplasmáticos. Entonces, es importantísima esa función de la célula. Todos los días están fabricando proteínas para estas estructuras. Pero además, una función más importante todavía es que estas proteínas son enzimas. Y las enzimas van a intervenir en todas las reacciones metabólicas. Si no hay enzimas, la célula inmediatamente para en sus funciones, porque todas las funciones bioquímicas de la célula están determinadas por las enzimas. Hay más de 30.000 genes en cada célula. Esta cantidad de genes va a tener la capacidad de codificar una gran cantidad también de proteínas. En total, más de 100.000 proteínas se pueden sintetizar, 100.000 proteínas diferentes. Y cada una de estas 100.000 proteínas diferentes, además, puede tener ciertas variantes en cada célula, ¿no? Se acomodan o se adecúan a la función o a la estructura de cada célula. Ahora, estos genes están constituidos con ácidos nucleicos. Entonces, cada gen va a corresponder a un ácido nucleico. Cada gen va a corresponder a un ácido desoxirribonucleico, el ADN. Pues cuando hablamos de genes, nos estamos refiriendo al ADN, o ADN es sinónimo de gen. Ahora, estos ácidos desoxirribonucleicos van a controlar la formación del ácido nucleico, que es el ARN, el ácido ribonucleico. Este ácido ribonucleico va a salir de la célula, atravesar el núcleo, va a atravesar la membrana nuclear y se va
las estructuras que están encargadas de sintetizar las proteínas. Como les decía hace un momento, tenemos proteínas estructurales que participan de las estructuras de la célula, membranas en general, y proteínas funcionales, que son las enzimas, que intervienen en todas las reacciones. Entonces, vean, hay que entender cómo, y esto es lo que tenemos que aprender, tener muy claro, cómo el código genético está en el núcleo, los genes, el núcleo, es el que determina la síntesis de proteínas, pero el código genético está en el núcleo, el ADN nunca sale del núcleo. Entonces, el ADN tiene que enviar el código a través de un proceso que se llama transcripción hacia el ADN. El ADN es el que va a salir con el código escrito. Y este ADN, a través de otro proceso que se llama la traducción, va a pasar el código genético a la ribosoma para que recién se sintetice la proteína. Bien. Ahora, vean, estos genes entonces están en el núcleo. Si ustedes recuerdan, el genético del año pasado, cada gen tiene una estructura muy particular, es una doble hélice molecular, cadenas de ácidos nucleicos. Esta estructura coloidal de cada gen va a tener, por una parte, el ácido fosfórico, que lo sostiene la cadena, y además va a estar en el interior de la cadena, va compuesta en el interior de la cadena por bases pirídicas y pirimidínicas, ¿no? Las bases pirídicas y pirimidínicas. Entonces, cuando ustedes un segmento de ADN, las partes verdes deben ser el fosfato y la desoxirribosa, ¿no? Y las que unen las dos, digamos, hélices son las bases pirídicas y las bases pirimidínicas. Bien, entonces, ¿cuáles son los bloques básicos para la construcción del ADN? Por una parte es el ácido fosfórico, por otra parte la desoxirribosa. Y finalmente las cuatro bases nitrogenadas, dos químicas, adenina y guanina, y dos químicas, citosina y timina. Recordarán también ustedes que estas bases están pareadas, una química con una pirimidínica y una química con la otra pirimidínica. Siempre van en pares, adenina y timina, y guanina y citosina, ¿no? Esa es la característica del ADN. Entonces, como hablábamos hace un momento, estas son las hélices de ADN, y entonces vamos a tener el sostén del ADN, son el ácido fosfórico, los fosfatos, la desoxirribosa, y unimos a la desoxirribosa las dos bases pirídicas y pirimidínicas, ¿no? Que vendrían a ser como los escalones de la cadena del ADN. Ahora, estas bases pirídicas y pirimidínicas podemos observar tienen una también característica importante, que son bases nitrogenadas, ¿no? Y esto les confiere una capacidad de poderse unir a estas otras estructuras como la desoxirribosa y también a la desoxirribosa especial. Ahora, estas bases pirídicas y pirimidínicas están, digamos, se forman a partir de los nucleótidos, ¿no? Estos nucleótidos que forman cada una de las bases son el ácido desoxiadenílico, que forma la adenina, el ácido desoxipirimidínico, que forma la timina, el ácido desoxiguanilínico, que forma la guanina, y el ácido desoxicilínico, que forma la citosina.
del ácido desoxiadenílico que forma la adenina del ácido tóxico. La desoxirribosa, el fosfato y la adenina que se va a unir con quién? Con la timina, ¿no? Siempre adenina con timina. Bien, ahora, ¿cómo están organizados entonces estos nucleótidos para formar el ADN? Los nucleótidos se van a unir formando las dos hebras, ¿no? Del ADN. Entonces, el esqueleto de la hebra está compuesto por el ácido fosfórico y la desoxirribosa. En cambio, el interior de la hebra ya está con las bases políticas triglínicas, ¿no? En este caso, están ya pareadas, está un segmento de ADN, aquí tenemos un fosfato, una desoxirribosa, unido a la desoxirribosa, una guanina. En la otra hebra, la guanina siempre está pareada con la citosina. Entonces, guanina y citosina. La citosina a la desoxirribosa, también a los fosfatos. Vamos a otro, inmediatamente al otro nucleótido. Fíjense, aquí hay guanina, ¿sí? También, y citosina. Aquí, citosina y guanina. Ahora, una cosa interesante es que el código genético está formado por tripletes de estas uniones. Entonces, el código va a estar integrado por diferentes tripletes. Hay algunas proteínas, por ejemplo, que solamente el código de una proteína es un triplete. Pero otras proteínas van a ser dos, de otras tres tripletes. Ahora, imagínense esta posibilidad de combinar estos tripletes. Realmente es casi infinita, ¿no? Porque en un triplete pueden estar organizados, como los vemos aquí, a las bases, a los nucleótidos, guanina, citosina, guanina, citosina, guanina. En el próximo triplete está adenina, timina, guanina, citosina, adenina, timina. Podría ser el próximo citosina, guanina, timina, adenina, timina, adenina, y así. El próximo podría estar la adenina aquí, la timina abajo, y en el próximo adenina, timina y guanina, y citosina, guanina, y así sucesivamente. O sea, esta posibilidad de formar tripletes es casi infinita. Y ahora, dadas estas características del código de la variamiento que hay entre los nucleótidos. Ahora, ¿cómo se unen estas bases nitrogenadas entre sí? Porque esto es una estructura que ustedes observan, aquí hay unas líneas verdes. Estos son enlaces fuertes, enlaces covalentes, ¿sí? Estos son enlaces que permiten una estructura difícil de hidrolizar, de romper. Pero por el centro, vean, entre la guanina y la citosina, o la adenina y la timina, ya no vemos en las líneas verdes, sino líneas negras. Estos son enlaces débiles. ¿Sí? Generalmente estos enlaces débiles son fuentes de hidrógeno. ¿Por qué? Es necesario que haya esta diferencia. La estructura de cada hebra es una estructura que está determinada y que no se va a alterar. En cambio, la unión entre las dos hebras es necesario que pueda romperse. ¿Para qué? Para que se abran las dos hebras y una vez que se han separado las hebras, este código, estas bases de cada uno de los tripletes puedan ser copiados. En el caso de la división celular, por ejemplo, al copiar el ADN exactamente igual.
y en el caso de la síntesis de proteínas, copiar este código al ARN mensajero, ¿no? Entonces aquí vamos a tener las bases hidrogenadas, puentes de hidrógeno, hemos visto que entonces que cada base molecular se va a otra hebra con una base química de timina. Entonces la timina y la adenina siempre están juntas. Lo mismo pasa con la guanina y la citosina. Entonces podemos ver, ¿ya? Aquí la guanina forma parte de esta hebra y la citosina de esta otra. Pero aquí la citosina forma parte de la hebra superior y la guanina de la inferior, pero siempre están las dos pareadas. Lo mismo pasa con la adenina y la timina. Aquí la adenina forma parte de esta hebra superior y la timina de la hebra inferior. En este otro triplete, la adenina está en la hebra inferior y la timina en la hebra superior. ¿Verdad? Pero siempre están pareadas. No hay otro orden. Esto es en el ADN. Vamos a ver enseguida que el ARN va a cambiar, ¿no? Esta estructura. Los nucleótidos del ARN van a ser diferentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no va a haber la desoxirribosa, sino va a haber la ribosa. ¿Sí? Y tampoco va a haber la timina, sino el uracilo, ¿verdad? Otro núcleo. Bien. Ahora, ven entonces el código genético del ADN se va a traspasar, se va a copiar, ¿no? A otra estructura. Si es durante la división celular, se va a producir otro ADN exactamente igual. Y si es durante la síntesis de proteínas, lo que va a ocurrir es que este código de la hebra superior se va a copiar a otra estructura, al ARN. Ustedes pueden observar que en la hebra superior, en este ciclo, tenemos la desoxirribosa, el fosfato y la guanina. En la hebra inferior, que debería ser el ARN que se está copiando, ¿qué vamos a parear? Entonces, ¿qué se va a parear? La citosina. La citosina. La guanina, la citosina. Pero aquí hay también el fosfato, pero está la ribosa. Y así podemos ir observando. Aquí hay adenina. En el ADN tendría que estar timina, ¿no es verdad? Pero como el ARN cambia esta situación, la adenina se va a copiar el uracilo, ¿sí? Ya no tenemos timina. Pero después es exactamente igual el apareamiento, ¿no? Entre las citosinas y la guanina. Guanina, citosina, citosina, guanina. Cambia así, adenina, uracilo. Esta timina va a copiar a quién. ¿Al uracilo? La timina a quién copiará. Adenina, ¿verdad? Tiene que haber adenina para ser igual en el código. Entonces, estas bases que están en cada una de las hebras, y cuando las hebras se separan, se proyectan sobre el espacio y vamos al núcleo y van a empezar a copiar sus nutrientes a otra estructura que es el ARN, ¿no? Bien, cada base entonces o cada código genético consta de diferentes sucesivos de bases, ¿no? Un triplete, otro triplete, otro triplete. Es como palabras. Cada triplete viene a ser una palabra diferente, igual que en nuestro idioma. Las palabras, porque están compuestas por letras, ¿no? Y cada, entonces, dependiendo de las letras,
que forman, integran la palabra va a ser diferente, va a tener un sentido diferente. Lo mismo ocurre aquí. Tres bases sucesivas, entonces componen una palabra del código genético. Aquí habían cuántos tripletes, tres tripletes. Entonces, ¿cuántas palabras? Tres palabras totalmente diferentes, cada una de sus propias características. Estos tripletes entonces van a controlar la copia del código, ¿no? Ustedes pueden observar aquí ya es un segmento de ARN, ¿no? Porque tenemos el fosfato, la arginosa y las bases. Este segmento de ARN tiene tres tripletes, ¿no? Estos tres tripletes, cada uno representa un aminoácido que va a formar parte de una cadena, ¿sí? Aquí este triplete a la clorina, este triplete a la salicilina y este triplete al ácido glutánico, ¿sí? Cada uno una palabra, digamos, diferente que identifica a cada uno de estos aminoácidos que van a formar parte de una cadena poliproteínica, ¿sí? Solo los nombres, no voy a llenar el texto. Bien, entonces, hace un momento yo les decía que el ADN está en el núcleo y la síntesis de proteínas se da en el citoplasma a nivel del ribosoma. Entonces, desde el núcleo tiene que salir el código genético y llegar hasta el citoplasma, ¿no? Bien, entonces, generalmente el citoplasma de nuestras células está bien el retículo más microtuboso, donde estarían los ribosomas. En células procariotas, por ejemplo, están los ribosomas sueltos, ¿no? Están disueltos en el citoplasma. Lo mismo que en el núcleo de las células procariotas están las hebras de ADN también disueltas en el núcleo. Bien, ahora, entonces aquí tiene que salir el código genético. El primer proceso va a ocurrir en la copia del código genético hacia esta otra estructura, que es el ARN. El código genético es el ADN. La estructura que se va a copiar es el ARN. ¿Qué ARN? El ARN mensajero. El mensajero va a copiar, va a salir hacia el ribosoma y ahí va a transmitir o va a traspasar el código genético al ribosoma. Este primer proceso se llama transcripción. Cuando el ADN pasa el código genético al ARN. Este proceso de transcripción es un proceso en el que ocurren varias reacciones bioquímicas, ¿no? Y esto es importante conocer. Ven, esta es una hebra de ADN. Esta hebra, primero el ADN está enrollado, en espiral. Es que el ADN para producir la síntesis de proteínas tiene que desenrollarse. ¿Sí? Los que dicen paralelos, tienen que desenrollar. Luego, para que se copie el código genético,
los enlaces entre las bases bíblicas y jurídicas se tienen que romper, esos puentes de hidrógeno se tienen que romper. ¿Sí? Luego van a quedar expuestas, proyectadas, bases jurídicas y jurídicas de una hebra, esta hebra, ¿no? La otra va a quedar mal. De esta hebra se va a copiar el código genético a el ARN, que se va empezando a formar, porque el ARN no estaba formado, se va a empezar a formar. Están los nucleótidos disponibles, está el fosfato disponible, está la ribosa disponible, pero tienen que empezarse a formar. Se forman los nucleótidos y luego van produciéndose los enlaces entre cada nucleótido de acuerdo a el código genético, ¿no? El nucleótido va a entrar al ARN. Bien. Después, vean, una vez que se ha copiado el ARN, el código genético al ARN, el ARN se libera y nuevamente la hebra, esta hebra que estaba suelta, se va a volver a unir a la hebra de la que se ha copiado el código genético. Se tiene que volver a unir. Y el código por el ADN, una vez que las dos hebras están unidas, se va a volver a liberar. Este es un proceso bioquímico donde intervienen varias enzimas. Una de las principales enzimas es esta verde que estamos viendo, esta sombra verde que tenemos aquí. Esta es la RNA polimerasa o ARN polimerasa, o la polimerasa del ARN. Esta enzima tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque esta enzima es capaz de ir rompiendo las células del ADN. Pero esta enzima además va produciendo una serie de reacciones en las que va a utilizar ¿qué cosa? ATP, un fosfato. ¿Para qué? Para liberar energía, y esa energía liberada en el ATP va a permitir obtener un fosfato que va a ingresar en la cadena, ¿vean? Además va a permitir esa energía que se pueda establecer los enlaces entre cada uno de los nucleótidos, porque si no hay energía para producir la unión entre el fosfato y la ribosa y el fosfato, no va a haber posibilidad de que se vaya estructurando. Entonces, claro, esta enzima, la ARN polimerasa, va a intervenir en todo este proceso bioquímico, de romper los puentes de hidrógeno y empezar a participar de la estructuración del ARN. Entonces, durante la síntesis del ARN, las dos células entonces de la molécula de ARN se separan temporalmente. Una de ellas se va a usar como plantilla, esta, o veríamos aquí, nos quedamos con esta, ¿no? De la que se va a copiar, es la plantilla, ahí está el código genético. Y luego van a empezarse a producir, o va a empezar a producir la copia del código genético por tripletes, ¿no? Ahora, cuando los tripletes se copian al ADN o al ARN, ¿ya? Aquí tenemos un primer triplete, ¿no? Este es el código que está en el ADN, pero cuando pasan al ARN ya no se llama código, sino codón. Entonces ya lo vamos a conocer como el codón. El ARN mensajero ya no lleva el código, evidentemente, pero como codón, ¿no? Hasta
ácido fosfórico, una sucralosa, 4 bases nitrogenadas, 2 urínicas, adenina y guanina, y 2 pirimidínicas, uracilo y citosina. Ya sabemos que aquí no hay pirimidina. Bien, el ácido fosfórico y la doble venosa también son los soportes de la molécula, y las bases nitrogenadas se van dando entre sí para formar el nucleótido. Entonces también los nucleótidos de ARN forman a partir de la unión del ácido fosfórico, la molécula de ribosa y las 4 bases nitrogenadas. Entonces, como les decía hace un momento, la enzima polimerasa de la ARN es la que se va a encargar de iniciar con todo el proceso, ¿no? Esta enzima es importantísima porque además de producir todos estos mecanismos, lo que hace es ionizar al ATP para obtener energía del ATP. Aquí, en la energía del ATP que va siendo utilizada para la formación de cada uno de estos nucleótidos y además para la formación de la cadena en general del ARN, ¿no? Ahora, ¿cómo se estructura la cadena? ¿Cómo se monta? ¿Cómo se produce el montaje, digamos, de la cadena? Es un producto de una fábrica, ¿no? Aumentando las piezas una por una. Vean, es interesante cómo esta polimerasa de la ARN lo primero que va a hacer es reconocer el código genético, porque este código genético va a tener cerca de 30.000 genes, ¿no? Y están en tripletes. O sea, imagínense el tamaño de este código enrollado en cada célula. Genes que están organizados en tripletes. Una proteína va a estar compuesta por muchos aminoácidos, dependiendo de la proteína, del peso molecular de la proteína. Una albúmina que tiene 80.000, ¿no? De peso molecular, 200.000, unas láminas. Esa es la cantidad de aminoácidos que tienen en su cadena, cada molécula. Entonces, ¿cómo sabe la ARN polimerasa en qué punto cortar la cadena y permitir la separación de las dos hebras para que se empiecen a copiar el código? Porque no es lo mismo los tripletes que están aquí que los tripletes que están aquí, ¿verdad? Entonces, los tripletes que están por esta zona podría ser que codifiquen a una enzima, ¿no? A la acetilcolinesterasa que utiliza esta célula, o podría ser que codifiquen a los tripletes de aquí, codifican la ATPasa que está también en las células, ¿no? La proteína diferente, o estos tripletes el canal de sodio, que es una proteína diferente. Unas son enzimas, otras son proteínas estructurales. Entonces, cada proteína, cuando está, cuyo código está inscrito en el ADN, tiene lo que se conoce como el gen iniciador o el gen promotor de la cadena de ARN. Entonces, fíjense, esta polimerasa del ARN tiene la capacidad de reconocer al gen promotor, al gen iniciador de esa cadena.
proteínas, una de estas proteínas específicas. Si tiene que producir canales de sodio, entonces se conoce al gen promotor, de donde se empieza la cadena, ¿no? Una vez que se une al gen promotor, ¿qué es lo que hace? Provoca el desenrollamiento de dos vueltas de la hélice de ADN, el lugar donde está todo el código genético para el canal de sodio. Entonces se desenrolla porque el ADN está enrollado. Luego tiene que provocar la separación de las hebras del ADN. Y finalmente empezar recién a copiar los tripletes que están después que promotor, porque el gen promotor tiene sus propios tripletes. Y enseguida del gen promotor están los tripletes que caracterizan a la proteína que va a copiar. ¿Y cómo sabe dónde va a terminar? Porque vean, aquí empieza el gen promotor del canal de sodio, y aquí va a empezar el gen promotor de la ATPasa, ¿no? ¿Dónde va a terminar? Aquí. Entonces, la misma cadena va a haber otro gen, el gen finalizador. Entonces, la ARN polimerasa va a copiar, va a empezar a estructurar los tripletes copiando el código genético, pero va a llegar un punto en un triplete en particular que le va a indicar a la ARN polimerasa que hasta ahí tiene que copiar. Y ahí termina la cadena polipeptídica, ahí termina la estructura del canal de sodio, ¿no? Ese gen finalizador de la cadena también es muy importante. Son aspectos que tienen que ver con la copia del código. Lo primero, entonces, el desenrollamiento, la separación de las hebras después de reconocer al gen promotor. Una vez que ocurrido eso, la propia ARN polimerasa se va desplazando a través de la cadena de ARN. Entonces, en este momento está aquí, pero ya se ha desplazado desde este punto. ¿Por qué sabemos que ya se ha desplazado desde este punto? Porque ya ha copiado. Fíjense el código en el ARN. Este es el ARN. Entonces, en un inicio, la ARN polimerasa estaba aquí, ya ha copiado guanina, citosina, guanina, citosina, citosina, guanina, adenina, uracilo, ¿verdad? A medida que va copiando, ¿qué es lo que va haciendo la ARN polimerasa? Va estructurando, entonces a partir de los nucleótidos de la ARN, la cadena de ARN que va a ir copiando. Va a hacer la copia, va a separar, ¿no? Va a romper los enlaces de hidrógeno y luego va a ir copiando de una de las hebras libres de la que se va a copiar la cadena de ARN. Y a medida entonces que se van rompiendo estos enlaces, va a produciendo la copia del ADN o del ARN. En este punto entonces ya se ha copiado una buena parte del código. Aquí la ARN polimerasa está ya copiado la citosina y la guanina, y ahora de aquí que tiene que copiar la arginina. Y te va a poner aquí una adenina, ¿no es verdad? Entonces ya seleccionado al nucleótido de adenina, y a partir de la energía de ATP va a lograr que este fósforo haga un enlace con la ribosa, y entonces vamos a tener aquí fósforo, adenina y ahí se va a quedar, ¿no? Perdón, fósforo, ribosa y adenina. Luego que ya va a terminar
de hacer esta copia, va a empezar con esta otra. Va a seleccionar otra adenina, ¿no? ¿Para qué? Para que también la adenina de unida ribosa y el fósforo haga otra ribosa. Y así sucesivamente, conforme va avanzando, entonces la ADN polimerasa va copiando el código genético. Bien. Entonces, ¿cuáles son, para repasar, las bases del ADN, la guanina y la citosina, y la adenina y la adenina? Y las bases del ADN, la citosina, la guanina y la cito y la adenina. Y van parados así, ¿no? Guanina, citosina, citosina, guanina, adenina, adenina. Bien. Bien, ahora, ¿cuántos tipos de ARN hay? Una vez que se ha copiado el código al ARN, vamos a tener el primer ARN, el que recibe el código del ADN. Ese es el ARN mensajero. Este recibe, lo que acabamos de ver, es la transcripción, ¿verdad? La formación del ARN mensajero. Recibe el código del ADN y va a transportar el código al citoplasma para controlar la síntesis de proteínas. Luego tenemos el ARN de transferencia. Este es un ARN que, una vez que se une al ARN mensajero, forma un complejo ARN mensajero, ARN de transferencia, ATP, se unen al ribosoma, ese complejo, y el ARN de transferencia lo que hace es transportar los aminoácidos activados hacia el ribosoma para usarlos en el montaje de la cadena. Entonces, el ARN mensajero tiene el código y el encargado de llevar cada uno de los aminoácidos que está en el código hacia el ribosoma va a ser el ARN de transferencia. El ARN ribosómico, en cambio, está en el nucleolo. Este ARN ribosómico, junto con otras 75 proteínas que están en el nucleolo, se encarga de formar ¿qué cosa? Los ribosomas. Los ribosomas son formados parcialmente en el nucleolo. Tenemos dos subunidades ribosomales, ¿no? La subunidad 70S y la 50S. Estas subunidades ribosomales son formadas por separado en el nucleolo y luego transportadas hasta el ribosoma. Y recién en el ribosoma se ensamblan y tenemos, son transportadas hasta el retículo endoplástico, las dos subunidades separadas. Una vez en el retículo endoplástico, recién ahí se van a ensamblar y vamos a tener ya el ribosoma maduro, listo para la síntesis de proteínas. Entonces, ¿dónde está el ARN del ribosoma? A nivel del nucleolo. ¿Para qué? Para intervenir en la formación, en la síntesis del ribosoma. Luego tenemos un micro ARN que está formado por fragmentos cortos de ARN monocatenario de la sola cadena y que regulan también la expresión génica. Este micro ARN hay muchas otras formas de ARN que se están identificando y que al parecer ya estas formas de ARN diferentes al ARN mensajero, al de transferencia y al ribosómico, en algunos casos intervienen como mecanismos de control de calidad, porque todo este proceso de
transmitir el código genético puede tener fallas, ¿no? Podría un ARN mensajero venir con alguna falla, ¿no? No está trayendo el código genético exacto para la síntesis de una proteína. Entonces, si hay una falla, estos microARNs se encargan de controlar. Y si el ARN mensajero no es correcto, lo reseto para que no haya una equivocación en la síntesis de proteína. Entonces, vean, una proteína puede variar de otra solo por un aminoácido que esté en la parte diferente de la cadena politrópica. Si un aminoácido no es el correcto, ya no va a ser la proteína adecuada, ya va a variar, ¿no? Entonces, cada proteína tiene una secuencia específica de aminoácidos. Esa secuencia de aminoácidos, ¿quién determina? Los tripletes, como acabamos de ver. Cada triplete va a estar orientando a un aminoácido en particular que va a formar parte de la cadena, ¿no? Entonces, estos microARNs parecen tienen ese tipo de función. Entonces, el ARN mensajero se va a recibir el código genético. Este código genético, entonces, ya lo vamos a conocer aquí como codón, que es lo que transporta el ARN mensajero, los codones, que son las copias del código genético, ¿no? Entonces, cada codón está siendo elevado para el ARN mensajero, ya va a ser específico para cada aminoácido que va a entrar en la cadena polipeptídica, en la proteína. Vamos un poquito atrás. Entonces, si este es un triplete, una palabra del código genético, ¿sí? Está en el ADN y copia a ARN, esto ya ¿qué será? El codón. Esto es lo que lleva, fíjense, el ARN mensajero hacia el rimosoma. No lleva el código, sino la copia del código, que lo vamos a conocer como codón. ¿Sí? Entonces, codón es lo que va a llevar el ARN mensajero. Igual, en tripletes, porque todos los tripletes están en el ADN. Entonces, ¿vean? Cada triplete va a representar un aminoácido específico y la secuencia de tripletes va a determinar la proteína que se va a sintetizar. Entonces, para una proteína en particular, ¿no? Unos aminoácidos de acuerdo a los tripletes. Para otra proteína, la secuencia de los tripletes será diferente, porque la secuencia de aminoácidos también va a ser diferente, ¿no? Por ejemplo, esto no lo tiene en el libro, pero pongo así, de química, de esto. Fíjense cómo los poderes de ADN para aminoácidos y para imparadas. Por darle esto en el libro. Hay otra diapositiva fíjense, para el ácido aspartico, que es un aminoácido, ¿cuántos tripletes tenemos? Dos. Guanina, adenina, uracilo, guanina, adenina, citosina. Para el ácido glutámico, guanina, adenina, adenina, guanina, adenina, guanina. Varía. Entonces, si la cadena polipeptídica tiene primero al ácido aspartico, vamos a tener estos dos tripletes. Y después tiene a la aspartina estos dos tripletes. Después viene la lisina, estos
sucesivamente. Una proteína va a tener esa estructura, otra proteína tendrá la aspargina, la glutamina, la fenilalanina, la glicina, en ese orden, entonces los nutrientes van a ser diferentes. Exactamente igual que el lenguaje que hablamos. Si yo quiero expresar una idea, voy a utilizar unas palabras y las voy a organizar de una manera. Si quiero expresar otra idea, voy a utilizar unas palabras y las voy a utilizar de otra manera. En las dos ideas probablemente utilice palabras similares, pero no quiere decir que las dos ideas son similares, porque el orden de las palabras va a ser diferente, ¿no? Bien, entonces esa es la característica. Ahora, si se hasta el final, ¿qué dice aquí? Inicio de la cadena. Adenina, uracilo y guanina. Entonces, cuando se va a sintetizar una proteína en particular, la ARN polimerasa, ¿a quién identifica? A este sujeto. Este es el iniciador de la cadena. Ahí empieza entonces la copia. Luego pasará a la proteína, o a la isolecina, o a la cecina, o a la tirosina, dependiendo de la proteína que está copiando. Y finalmente, cuando ya ha copiado toda la cadena, cuando está llegando al fin, digamos, el código para la proteína en particular que está copiando, ¿qué dice aquí? Parar, terminación de la cadena. El código, el gen finalizador. Llega al gen finalizador y hasta ahí termina la acción de la ARN polimerasa. Nuevamente se unen las dos, la misma ARN polimerasa va a hacer que se unan los dos hebras que estaban separadas, se formen nuevamente los puentes de hidrógeno. Recuerdan, rompió los puentes de hidrógeno de las hebras, los rompió, porque va a hacer que se formen nuevamente los puentes de hidrógeno y se enrolle. Y hasta la próxima copia. ¿Verdad? Bien. El ARN de transferencia tiene otra función. Estos son los anticodones, se llaman. ¿Qué hace el ARN de transferencia? Se puede dar todo en complejo como el ARN mensajero. Y como en el ARN mensajero están los codones, el ARN de transferencia identifica también esos codones y los relaciona ya con un aminoácido particular. Entonces, ¿dónde están los aminoácidos? Es claro, ¿no? Nosotros comemos un pedazo de carne, ese pedazo de carne va a llegar al intestino, ahí las enzimas, grasas, la carboxilaasa, pepsinas, etc., van a hidrolizar a la carne, a esas proteínas de la carne, y las van a convertir en ¿qué? En aminoácidos. Van a convertirlos en enlaces peptídicos, en lo que hacen estas enzimas en el intestino. Las peptidasas, y cada aminoácido individual va a ingresar en el enterocito y el enterocito a la circulación. Aquí el aminoácido va a circular en la sangre y luego va a llegar a donde? A una célula. Y en la célula va a estar listo ¿para qué? Para que la célula lo utilice. ¿Para qué lo utiliza la célula? Para formar proteínas. Nosotros no absorbemos proteínas enteras. Las proteínas que comemos son proteínas estructuradas con otros códigos genéticos, el de la vaca, el del trigo, el de la avena, no sé. Donde haya proteínas, nosotros comemos proteínas. Pero en el intestino, esas proteínas son hidrolizadas y convertidas en aminoácidos. ¿Para qué?
porque cuando hablemos de sistema inmunológico, vamos a referir a esto. Nuestro sistema inmunológico es capaz de reconocer proteínas ajenas que están circulando en la sangre y empieza a formar cosas al cuerpo para destruir no a las que están en el intestino. El intestino está fuera de la sangre, todo. Una vez entonces que el aminoácido está en la célula, ¿qué va a ocurrir? El ADN o el ARN mensajero junto con el ARN de transferencia van a, y en especial el ARN de transferencia va a seleccionar los aminoácidos de acuerdo a los codores, por eso se llaman los anticodores, ¿no es verdad? Y va a empezar a transferir las moléculas de aminoácidos hacia el interior del ribosoma, en el mismo orden que están en el codón, ¿no? ¿Okay? En un momento, el codón dice que el primer aminoácido es la serina, entonces el ARN de transferencia va a identificar a la serina, lo va a poner en el orden correspondiente y lo va a transferir al interior del ribosoma. Tenemos 20 aminoácidos, ¿verdad? 10 esenciales y 10 no esenciales. Esos 20 también, aunque el número es limitado, ¿no? Solo 20 aminoácidos, pero somos capaces, nuestras células son capaces de formar 100.000 o más proteínas diferentes, solo con esos 20 aminoácidos. ¿De qué va a depender de una proteína sea diferente de la otra? Del orden en el que están los aminoácidos. ¿Y de qué depende el orden de los aminoácidos? Los códigos. Entonces, este ARN de transferencia va a actuar como un vehículo, entonces, que va a transportar y va a introducir a los aminoácidos de acuerdo al código genético. Ya los ribosomas luego van a encargarse de reconocer al ARN de transferencia, de aceptar al aminoácido y luego liberar al aminoácido ya en el interior del ribosoma. Esas son las características de la acción del ARN de transferencia, ¿no? Un aminoácido específico, una cadena de proteína en conformación. Cada tipo de ARN de transferencia entonces es específico de un codón en particular del ARN mensajero. Pero tenemos muchos ARN de transferencia porque cada uno va a identificar un codón del ARN mensajero. Y ese codón, ¿qué significa? Un aminoácido en particular, ¿no? Bien. Luego está el ARN ribosómico, como les decía, ya está en el núcleo, forma parte, digamos, de la síntesis de los ribosomas, junto con proteínas, proteínas diferentes que van a formar parte también de la estructura del ribosoma. Una vez que el ribosoma se forma segmentos, subunidades, es transportado desde el núcleo hasta el retículo endoplasmático. Recuerdan las clases, seguramente esto han visto en histología, el núcleo tiene una comunicación directa, ¿no? A través de su membrana externa con el retículo endoplasmático. Entonces, estos ribosomas salen por ahí, directamente hacia el retículo endoplasmático, se ubican en el retículo endoplasmático para ser ensamblados y empezar con la síntesis de proteínas. Entonces, las proteínas se sintetizan en los ribosomas, ¿no? El ARN mensajero va a traer
ribosomes. El ARN de transferencia se va a encargar de organizar y transportar los aminoácidos de acuerdo al codón para liberarlos en el interior del ribosoma. Y en el interior del ribosoma se va a formar la síntesis de proteína. ¿Cuál va a ser el primer codón en llegar? El codón iniciador de la cadena, que es la primera función con el ARN mensajero. Generalmente los ribosomas pueden, algunos ribosomas pueden formar una proteína en particular, pero también hay poliribosomas, grupos de ribosomas que forman una misma proteína. Por ejemplo, las glándulas, una glándula mucosa, ¿no? Tiene muchos ribosomas. ¿Y qué forma esa glándula mucosa en gran cantidad? El moco es una mezcla de sacáridos con proteínas. Entonces, para formar una gran cantidad de moco necesitan muchos ribosomas que formen la misma sustancia, ¿no? Entonces, un mismo ARN mensajero trae el código para que varios ribosomas formen una misma sustancia, para que sea formar en gran cantidad. En otras circunstancias, un ribosoma puede formar solo una proteína, ¿no? Un incluso de ribosoma. Bien. Ahora, ¿cuáles son los pasos químicos para la síntesis proteica? Estamos ordenados por pasos, vamos a ver qué es lo que sucede. Fíjense, tenemos aquí los aminoácidos que están en el citoplasma, ¿verdad? Eso para los ribosomas. Del aminoácido 1 hasta el 20. Luego empieza ya la síntesis de las proteínas cuando llega el ARN mensajero. Este es un proceso bioquímico, esencialmente, ¿no? Se van a producir reacciones bioquímicas para formar una sustancia nueva. Entonces, ¿quién va cuál va a ser lo primero que se va a activar? El AMP se va a unir a un aminoácido en particular. Luego, este AMP más el aminoácido se va a unir al ARN de transferencia. El ARN de transferencia va a identificar al aminoácido, ya sea al 1, al 2, al 20 o al 19, porque el ARN de transferencia es el anticodón. Cada ARN de transferencia es específico para un codón, ¿no es verdad? Entonces se va a unir con el AMP y a un aminoácido. ¿Por qué se necesita el AMP para formar esta unión y el enlace? ¿Sí? Bien, el ARN de transferencia unido al aminoácido luego, vean, se va a unir al ARN mensajero de acuerdo al mensaje que está trayendo el ARN mensajero a los codones. Entonces, si el codón del ARN mensajero es para el aminoácido 1, entonces este complejo ARN de transferencia aminoácido se va a unir al ARN mensajero. Luego van a formar un complejo mayor, que ya van a estar unidos, el ARN de transferencia, el ARN mensajero y el aminoácido. Y luego en ese punto van a hacer los aminoácidos transportados ya hasta el interior del ribosoma.
Y dentro del ribosoma hay una enzima, la peptidiltransferasa. Esta enzima, que vamos a ver en muchos sitios, es la encargada de formar el enlace peptídico. Por eso se llama peptidiltransferasa. ¿Y dónde está el enlace peptídico? Entre aminoácido y aminoácido. Entonces, si han entrado 10 aminoácidos con este complejo, ARN transferencia, ARN mensajero, y 10 aminoácidos, ya en el interior del ribosoma, el ATP, la peptidiltransferasa más ATP se van a encargar de formar estos enlaces, los enlaces peptídicos que unen un aminoácido con otro. Este enlace peptídico es ya un enlace fuerte, es un enlace covalente. Entonces es un enlace, digamos, se separa con facilidad, no es un enlace débil como son las fuerzas de Van, los puentes de hidrógeno. Estos enlaces se suelen separar fácilmente y unir y hacer otra vez. En este caso, son enlaces covalentes que requieren de la energía del ATP para que se formen. Entonces, una vez que se ha producido el enlace peptídico, dos aminoácidos quedan unidos entre sí. Y de acuerdo al común y al número de aminoácidos y al orden de los aminoácidos que tienen que ir uniendo, entonces al final se formará una proteína en particular. Y esta proteína ya sale del ribosoma y va a dirigirse hacia la matriz endoplasmática. ¿Recuerdan? En el caso hemos hablado de esta matriz citoplasmática, endoplasmática, que ocupa, digamos, el espacio que está en los tubos, las redes que forman las vesículas y los tubos que forman el retículo endoplásmico. ¿Qué hay en esa matriz? ¿Recuerdan? ¿Qué cosa hay? Aliones, pero ¿qué en especial? Enzimas. ¿Para qué servirán esas enzimas? Esta primera proteína que sale, esta primera cadena proteínica es una cadena pesada, que es todavía una proteína en formación, todavía no es la proteína definitiva. Estas enzimas entonces suelen acortar esas cadenas, ¿sí? Hacerlas más pequeñas. Del ribosoma va a salir una pre-pro-enzima. En la matriz endoplasmática, estas enzimas rompen algunos de estos enlaces para hacer la cadena más corta, ¿sí? Y va a ser una proenzima, ni siquiera, o una proproteína, perdón, una pre-proproteína. Entonces, la matriz endoplásmica, ¿a dónde va a ir? Hacia el aparato de Golgi, ¿verdad? Que agarran juntos. Entonces, esa proteína va a llegar al aparato de Golgi donde hay más enzimas todavía y va a surgir el último proceso ya, ¿no? Hasta convertirse ya en la proteína final, ya una cadena más corta. Esas enzimas del aparato de Golgi también van a cortar la cadena. Y una vez que ya esté la cadena formada, recién el aparato de Golgi lo va a empaquetar o lo va a liberar el citoplasma, dependiendo de cuál sea el uso de la proteína en particular, ¿no? Bien. ¿Qué características tienen los aminoácidos entonces? Estos que intervienen en la síntesis de proteínas. Todos los aminoácidos tienen una estructura similar, ¿no? Tienen un carbono central, un grupo carbonilo y un grupo amino, ¿no? El carbono central y el grupo amino, unidos por enlaces covalentes, desde luego. Ahora, cada aminoácido tiene unas cadenas laterales
¿sí? Que identifica al aminoácido. Hay algunos, como la glicina, fíjense que solamente están unidas al hidrógeno y nada más. La estructura central, el grupo carbonilo, el carbono central y el grupo amino se llama porque aquí está el nitrógeno. Esta es la misma en todos los aminoácidos. Aquí, este aminoácido es unido al hidrógeno. Esa es la característica, la estructura de este aminoácido. En cambio aquí, en la alanina hay al hidrógeno y al carbono, ¿no? O este otro que tiene una estructura más compleja todavía. O la leucina que tiene una estructura más compleja, y así. Cada aminoácido va teniendo estructuras diferentes, pero todos tienen un carbono o una estructura única, digamos, que los caracteriza. El carbono central, el grupo carbonilo y el grupo amino. Bien.